Hola a todos, mis queridos seguidores de YouTube. Qué alegría tenerlos de vuelta en nuestro canal, el rincón donde exploramos esas figuras que logran trascender la pantalla y convertirse en algo mucho más profundo en nuestras vidas. Si es la primera vez que se topan con nosotros, bienvenidos, bienvenidos de todo corazón. Me llamo y hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona tanto como a mí, un tema que vibra en el corazón de nuestra comunidad. El título del vídeo ya les habrá dado una pista, pero vamos a desgranarlo juntos, a sentirlo, a vivirlo, Kerem Bürsin es mi mundo y mi razón de ser, Sí, hoy hablamos de Kerem Bürsin. Pero no nos quedaremos en la superficie, no haremos una mera enumeración de sus logros o de sus facciones atractivas. Hoy vamos a explorar esa conexión especial, ese lazo invisible que muchos sentimos con él, esa figura que para muchos, y para mí incluida, se ha convertido en algo mucho más profundo que un actor talentoso. Se ha convertido en un faro de inspiración, en una fuente de alegría, en un motivo para sonreír en el ajetreo diario. Si eres fan acérrimo, si te intriga su mundo, si te preguntas qué hay detrás de esa magia que nos atrapa, o simplemente te gusta descubrir las historias, las razones, las motivaciones que impulsan a las personalidades que nos inspiran, quédate conmigo. Porque hoy vamos a desentrañar juntos este fenómeno. Y antes de que nos perdamos en la profundidad de esta conversación, un recordatorio rápido, pero crucial: si aún no lo has hecho, aprieta ese botoncito rojo de suscribirse, Es completamente gratis, te mantiene al día con todo nuestro contenido, nos ayuda a seguir creciendo y sinceramente, me da la energía para seguir creando vídeos como este, que nacen del corazón y de la pasión. Así que vamos a ello con toda la fuerza y el cariño. Hoy no vamos a hacer una biografía aburrida, de esas que se centran solo en fechas y datos. No, no, no. Hoy vamos a explorar esa conexión especial que muchos sentimos con Kerem Bürsin. Ese sentimiento intangible, casi espiritual, de que Kerem Bürsin no es solo una cara bonita en la pantalla, sino alguien que ha logrado tocar nuestras vidas de una manera significativa, dejando una huella imborrable. Porque para muchos se ha convertido en mi mundo y mi razón de ser. Vamos a desentrañar juntos los ingredientes de esta fascinación, los hilos que tejen esta profunda admiración. Empezaremos por su trayectoria esa que lo ha llevado desde sus inicios, con sueños y aspiraciones, hasta consolidarse como uno de los actores más queridos y admirados no solo en Turquía, sino en el panorama internacional. No podemos negar que su talento es innegable. Desde sus primeros papeles, esa chispa, esa entrega, esa capacidad de meterse en la piel de un personaje y hacerlo respirar, era evidente. ¿Recuerdan cuando lo vimos por primera vez en? Para muchos de nosotros, fue una revelación. Tenía esa frescura, esa autenticidad que pocos poseen, una naturalidad que te atrapaba desde el primer momento. No era solo un actor interpretando un papel, era alguien que vivía cada escena, que transmitía emociones con una intensidad que te hacía olvidar que estabas viendo una ficción. Y a medida que su carrera avanzaba, vimos cómo crecía, cómo se enfrentaba a personajes más complejos, cómo exploraba diferentes géneros, saliendo victorioso de cada desafío. Esa capacidad de reinvención de no conformarse con un solo registro, de retar sus propios límites, es algo que admiro profundamente. No se acomoda, busca retos, se sumerge en proyectos que le exigen más, que le permiten explorar nuevas facetas de su arte. Y eso se nota, se siente en cada proyecto que emprende. No teme equivocarse, no teme salir de su zona de confort, y esa valentía es inspiradora. Es como ver a un artista evolucionar, a un deportista superarse, a un músico experimentar con nuevos sonidos. Es esa búsqueda constante de la excelencia lo que lo hace tan especial. Pero el talento, por muy deslumbrante que sea, es solo una parte de la ecuación. Hay algo más en Kerem Bürsin que va más allá de la actuación pura y dura. Y aquí es donde entramos en el terreno de lo personal, en lo que hace que un ídolo se convierta en algo tan vital, tan fundamental en nuestras vidas. Su carisma es arrollador, ¿verdad? Esa sonrisa que ilumina, esa forma de hablar pausada pero enérgica, esa energía que transmite incluso a través de la pantalla, esa chispa en los ojos. Es contagioso. Te saca una sonrisa cuando más lo necesitas, te anima cuando te sientes decaído, te hace sentir parte de algo más grande, parte de una comunidad vibrante y apasionada.
Y cuando vemos sus entrevistas sus apariciones públicas, notamos una humildad que contrasta drásticamente con la fama que ha cosechado. No se le sube la fama a la cabeza, no hay pretensiones, no hay arrogancia. Y eso es increíblemente refrescante en un mundo donde la fama a menudo distorsiona la perspectiva. Habla con inteligencia, con respeto, con una profundidad que va más allá de las trivialidades. A menudo comparte reflexiones interesantes sobre la vida, sobre su profesión, sobre los retos de la industria e incluso sobre temas sociales que nos afectan a todos. Es alguien que parece tener los pies en la tierra, a pesar de estar constantemente bajo los reflectores, rodeado de admiración y atención. Esa autenticidad en su discurso, esa conexión genuina con lo que dice y hace, es lo que nos hace confiar en él, lo que nos hace sentir que es alguien real, alguien con quien podemos identificarnos. Y no podemos ignorar su impacto en las redes sociales. Kerem Bürsin es un maestro en conectar con su audiencia. No es de esos famosos que se esconden detrás de un muro de misterio. Al contrario, comparte momentos de su vida, sus pasiones, sus pensamientos, sus lecturas, sus entrenamientos, y lo hace de una manera genuina, cercana y accesible. Sus seguidores no se sienten como meros espectadores pasivos, sino como parte activa de su comunidad, como amigos virtuales a los que les dedica tiempo y atención. Esa cercanía, esa transparencia, esa disposición a abrir una ventana a su mundo, crea un vínculo muy fuerte y duradero. Cuando vemos que comparte un momento de su entrenamiento, o una lectura que le ha inspirado, o simplemente un saludo a sus fans, se siente como si lo conociéramos un poco mejor, como si tuviéramos una pequeña ventana a su día a día. Y esa sensación de conexión, de cercanía, es poderosa. Nos hace sentir que a pesar de la distancia física, hay un hilo invisible que nos une, un lazo de afecto y admiración mutua. Además, sus proyectos, especialmente las series turcas que lo han catapultado a la fama internacional, han dejado una huella imborrable en la memoria colectiva de los amantes de las telenovelas y las series de drama. Piensen en Güneşinkler, o por supuesto, en la icónica Senkalkapm. Estas series no son solo historias de amor o dramas superficiales. Son relatos que exploran emociones universales, que nos hacen soñar con finales felices, que nos hacen reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre nuestras relaciones, sobre nuestros anhelos. Y Kerem, en cada uno de esos personajes, ha logrado darles vida de una manera tan visceral, tan convincente, que resuena profundamente con nosotros. Ha interpretado a personajes complejos con sus virtudes y sus defectos, que nos han enamorado, nos han hecho sufrir con sus dilemas, nos han hecho reír con sus ocurrencias. Y lo ha hecho con tal convicción, con tal verdad, que es imposible no empatizar con ellos, no sentir sus alegrías y sus tristezas como si fueran propias. Y cuando hablamos de mi mundo y mi razón de ser, también debemos mencionar el fenómeno fan que ha generado. Los fans de Kerem Bürsin son una comunidad muy activa y apasionada, un verdadero ejército de admiradores que se organiza, que apoya sus proyectos con un fervor inquebrantable, que crea contenido artístico y emotivo, y que defiende su trabajo y su imagen con pasión. Y esto no es algo negativo, al contrario. Es el reflejo de la profunda admiración y el cariño sincero que sienten por él. Esa energía colectiva, ese apoyo incondicional, es algo que impulsa, que motiva, que refuerza su determinación. Y Kerem, consciente de este apoyo masivo, siempre les dedica palabras de agradecimiento, gestos de cariño, y se esfuerza por mantenerse conectado con ellos. Es una relación simbiótica donde el artista inspira a su público con su arte y su persona, y su público, a su vez, le da fuerza, motivación y un sentido de propósito para seguir adelante. Otra faceta que lo hace tan especial, y que eleva su figura más allá del mero entretenimiento, es su activismo y su preocupación por ciertas causas Kerem Bürsin no es indiferente a los problemas que aquejan a nuestro mundo. Ha alzado su voz en defensa del medio ambiente, de la igualdad de género, de los derechos humanos, y de otras causas importantes que demuestran una profunda conciencia social. Esa voluntad de usar su plataforma, su alcance y su influencia para algo más que el mero entretenimiento, es algo que eleva su figura a un estatus de referente. Lo convierte no solo en un ídolo del entretenimiento, sino también en un modelo a seguir, en un referente moral para muchos jóvenes que ven en él a alguien que se preocupa por el mundo en el que vivimos.
Es inspirador ver a alguien con tanto alcance y reconocimiento preocuparse por el bienestar del planeta y de la sociedad, y dedicar su energía a promover un cambio positivo. Ahora, volviendo a esa frase tan poderosa que da título a nuestro vídeo, Kerem Bürsin es mi mundo y mi razón de ser, ¿Qué significa realmente esta declaración tan profunda y personal para tantos de nosotros? Para algunos puede ser la inspiración para perseguir sus propios sueños Quizás ver su dedicación, su disciplina, su perseverancia ante los obstáculos les anima a esforzarse más en sus propias metas, a no rendirse, a creer en sus capacidades. Para otros puede ser un fuente de alegría y evasión En un mundo a menudo complicado, lleno de noticias desalentadoras y responsabilidades abrumadoras, Kerem y sus personajes nos ofrecen un escape, un momento de felicidad, de ilusión, de entretenimiento puro y sano. Es esa chispa que ilumina el día, ese rayo de sol que disipa las nubes. Y para muchos, sí, también puede ser el amor Ese sentimiento profundo, a veces difícil de explicar, que pueden hacer hacia una figura pública que admiramos tanto. No se trata de un amor posesivo o enfermizo, sino de un amor de admiración, de cariño, de apoyo incondicional, de desear lo mejor para esa persona. Es querer que le vaya bien, celebrar sus éxitos con la misma alegría que si fueran nuestros, y sentirnos un poco parte de su felicidad. Es esa sensación de que de alguna manera, su existencia, su arte, su persona, nos aporta algo positivo a nuestras vidas, nos hace sentir más vivos, nos hace soñar, nos hace creer en que las cosas buenas son posibles incluso en los momentos más difíciles. También es importante considerar cómo él, sin saberlo, ha influenciado nuestras vidas de maneras inesperadas. Quizás nos ha introducido a la cultura turca a su música cautivadora, a su gastronomía exquisita, a su rica historia. Ha abierto puertas a nuevas experiencias, a nuevos horizontes. A través de él, hemos descubierto un mundo que antes desconocíamos, una cultura vibrante que ha enriquecido nuestra perspectiva. Y eso es un regalo, una bendición. Es la capacidad de una persona de trascender fronteras, de convertirse en un embajador de su cultura, de su país, y de hacerlo de una manera tan natural y encantadora que nos invita a explorar y a enamorarnos de ella. Y no olvidemos el factor estético seamos honestos. Kerem Bürsin posee una belleza que es innegable, una atracción física que cautiva. Pero no es solo una belleza superficial, efímera. Es una combinación de rasgos atractivos, una armonía de proporciones, con una personalidad magnética que lo hace aún más deseable. Esa energía que emana, esa confianza que proyecta, esa chispa en sus ojos, lo hacen irresistible. Es esa chispa que te atrae, que te cautiva, que te hace detenerte un momento y admirar. En resumen, ¿por qué Kerem Bürsin se ha convertido en algo tan importante para tantos de nosotros? Es la suma de su talento innegable su carisma arrollador su humildad genuina su conexión sincera con la audiencia, el impacto duradero de sus proyectos, su activismo social y esa fuerza inspiradora que transmite en cada uno de sus actos. Es un paquete completo, una constelación de cualidades que lo hacen brillar con luz propia. Es alguien que nos hace sentir bien, que nos inspira, que nos entretiene, y que, en definitiva, ilumina una parte de nuestro mundo, haciéndolo un lugar un poco más brillante, un poco más esperanzador. No es solo un actor que interpreta personajes, es una influencia positiva, una fuente de alegría, y para muchos, un verdadero motivo de ser, una razón más para levantarse cada mañana con una sonrisa en los labios. Y ahora, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este viaje juntos, un viaje a través de las razones que hacen de Kerem Bürsin una figura tan entrañable y significativa en nuestras vidas. Espero que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo. Hemos explorado juntos por qué Kerem Bürsin ocupa un lugar tan especial en los corazones de tantos. Hemos recordado su talento, su carisma, su conexión con nosotros, sus fans. Hemos hablado de cómo su influencia va más allá de la pantalla, tocando nuestras vidas de maneras profundas y significativas, convirtiéndose en parte de nuestra propia narrativa.
Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes, sentir la energía de esta comunidad que compartimos. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención son invaluables para mí, son el combustible que me impulsa a seguir creando. De verdad, gracias por formar parte de esta comunidad, por ser parte de esta conversación. Ahora, me encantaría saber su opinión, quiero escuchar sus voces. ¿Qué es lo que más admiran de Kerem Bürsin? ¿Cómo ha impactado su vida, su día a día? ¿Qué significa para ustedes esa frase tan poderosa de mi mundo y mi razón de ser? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Leo absolutamente todos sus mensajes, disfruto enormemente interactuar con cada uno de ustedes y siento que aprendo mucho de sus perspectivas. Y si este vídeo les ha gustado, les ha hecho sonreír, les ha conmovido o les ha hecho reflexionar, por favor, no olviden darle un gran me gusta ***. Ese simple gesto me ayuda a saber que les gusta el contenido que creo y me motiva a seguir explorando temas que nos unen. Y si creen que a algún amigo o familiar le podría interesar esta conversación, alguien en que también admire a Kerem Bürsin o que simplemente disfrute de hablar sobre las inspiraciones en la vida, compártanlo. Ayudemos a llegar a más personas, a crear una comunidad aún más grande y conectada. Y por supuesto, si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. No se pierdan la oportunidad de ser parte de esta familia. Hagan clic en el botón de *** suscribirse *** y muy importante, activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo que subamos. Así estarán siempre al día con nuestras conversaciones, nuestras reflexiones y nuestras exploraciones. Nos vemos en el próximo vídeo, mis queridos amigos. Un abrazo enorme desde el corazón. Adiós.